de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, mi Dios. Oh Señor, esa alabanza de adoración lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Cristo, aleluya. Esa alabanza de adoración que te ofrezco. Gloria a Cristo, aleluya, aleluya. Maravilloso de Jesús. Maravilloso de Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Dios les fortalezca y lo ilumine. Los guarde de todo mal en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Le habla a su hermano y amigo Próspero León Vircán. En el día de hoy vamos a estar trayendo una pequeña enseñanza sobre lo que es el Evangelio, su importancia y la doctrina. Importantísimo esto en nuestra vida. Que tengamos conocimiento en esta doctrina. Importantísimo para cada cristiano. Vamos a la palabra de Dios primeramente. Vamos a buscar en las cartas paulinas. Paulina porque la escribió el apóstol Pablo. En 1 Corintios 15, del 1 al 4. La palabra de Dios se lee honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Quiero que pongan atención en estos siguientes versículos, el 3 y el 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí viene la doctrina. Que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, Padre amado, a tu nombre sea la gloria. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Oh Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdona nuestro pecado, perdona nuestras ofensas, Señor. Danos paz en nuestro corazón, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo tu voluntad y a erradicar el pecado. Gracias, Señor, por tu sacrificio, mi Dios. Por esa muerte y resurrección, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por enviar a tu Santo Espíritu, mi Dios. Oh, mi Dios, oh Señor. Gracias te damos, mi Dios. Padre, me encomiendo a usted que su Santo Espíritu, mi Dios, tome control de lo que vamos a enseñar en estos momentos, mi Dios. Que no sea yo, sino quitándome yo y que sea usted, Señor. Y que esta enseñanza sea para edificación del cuerpo de Cristo, así como usted me ha edificado a mí también. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Hermanos, les amamos en el amor de Cristo, mi esposa y yo. El apóstol Pablo escribe esta epístola desde Éfeso, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Aleluya. Un año después de haberse establecido la iglesia de Corintio. Hace una declaración a la iglesia de Corintio de lo que es el Evangelio, de lo que él le había enseñado y de lo que él mismo recibió de parte de Dios. Lo podemos leer en el versículo 3 y 4. La palabra evangelio significa buenas noticias. Del latín evangelión y del griego euangelión. Ahora, ¿qué significan estas buenas noticias? Significan las buenas nuevas del cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob, de que redimiría a su descendencia del pecado por medio de la muerte de su Hijo unigénito Jesucristo,
quien moriría en expiación por el pecado de toda la humanidad y resucitaría el tercer día para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a todo aquel que en él crea. Gloria a Cristo Jesús. Más sencillo explicado, que hace más de 2000 años Dios envió a su Hijo con un propósito, a venir a morir en la cruz por causa de los pecados de la humanidad. Resucitando el tercer día, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sencillamente, aleluya. Lo que es la muerte y la resurrección de Cristo son los dos acontecimientos principales en la teología cristiana. Una sin la otra no sería evangelio. Las dos tienen su propia importancia. Una para el sacrificio en la cruz, que es la expiación, y la otra para nuestra justificación, su resurrección. No estoy hablando de los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, en donde se narra la vida, la enseñanza, los milagros, la muerte y su resurrección y su ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sino del evangelio de salvación, de la buena noticia, de lo que el apóstol Pablo le declaró a la iglesia de los Corintios. Aleluya. Gloria a Dios. Sin el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, todos nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos leerlo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados, estuviéramos alejados de Dios, no estuviésemos dentro de la promesa que Dios le hizo al patriarca Abraham, y en tu simiente sean benditas todas las naciones de la tierra. Ahí lo podemos leer en Génesis capítulo 22, 18. Y sin su resurrección, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación, y somos hallados falsos testigos de Dios que Él resucitó a Cristo. Vana sería ir a la iglesia como cuerpo, vana sería salir a las calles a evangelizar si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos. Pero el apóstol Pablo da el grito de victoria en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, ya estamos entendiendo que las dos doctrinas fundamentales del evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Hay otras doctrinas importantísimas, como podemos mencionar. Primero, la amartiología, que es la doctrina del pecado. La soteriología, la doctrina de la salvación. La neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, entre otras. Pero fundamentalmente, vuelvo a repetir, las dos doctrinas fundamentales del evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque el propósito fundamental de Dios fue enviar a nuestro Salvador aquí a la tierra a morir en la cruz por los pecados, a traer salvación a la humanidad con su muerte y resurrección por medio de Jesucristo. Lo que fueron los milagros poderosos hechos por nuestro Señor Jesucristo fue parte de su ministerio terrenal, como también proclamar el reino de Dios y su justicia. Gloria a Cristo, aleluya. Ahora vamos a ver su importancia un poco más detallada. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? Antes de morir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo desde que su cuerpo fue crucificado hasta la hora novena? Donde el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, exhalando el último suspiro de vida, y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué hizo Cristo en la cruz por todos nosotros? Bueno, vamos a irlo enumerando uno a uno. Primero, Cristo hizo la obra de expiación. ¿Qué significa? No voy a profundizar, sino algo sencillo que usted lo puede entender a manera breve. Antes de explicar la expiación en el Nuevo Testamento, vamos a hablar del antitipo en el Viejo Testamento. Porque desde el Viejo Testamento encontramos que Dios le había dado leyes y órdenes al pueblo de Israel, que a través del sumo sacerdote ellos tenían que traer ciertos animales para la expiación de sus pecados anualmente por medio de su sangre.
era una repetición constante de estos sacrificios, que eran transitorios, imperfectos de cubrir el pecado, hasta que entrara en vigor una redención mejor. O sea, que estos sacrificios que hacía el pueblo de Israel era una tipología del sacrificio perfecto del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Esto era una sombra de lo que había de venir. Gloria a Cristo Jesús. Hebreo capítulo 10:4 nos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no pueden quitar los pecados. La ley convenció a la gente de su pecado. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y los sacrificios tenían la virtud de hacer esos pecados, y los sacrificios tenían la virtud de hacer que esos pecados no provocaran la ira de Dios, pero solo limpiaba de contaminación de carácter físico, pero no limpiaba el alma, ni tampoco podía cambiar el corazón. Aleluya. El propósito de estos sacrificios de sangre se cumple en Cristo, amado hermano, el sacrificio perfecto del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. En su juicio, crucifixión y resurrección, Jesús fue el siervo sufriente a nuestro favor. Aunque inocente de todo pecado, Él ocupó nuestro lugar. Obra vicaria, o sea, fue nuestro sustituto, para llevar el castigo que nos correspondía, derramando su sangre para hacer expiación por nosotros. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, como dice Hebreos 9:12. En Hebreos capítulo 9:26 dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Expiación significa literalmente cubrir. O sea, Jesús en la cruz hizo la acción o la obra de cubrir tanto los pecados como el pecador. Cuando Cristo hace esta obra, significa que lo está ocultando de la vista de Dios, a fin de que pierda el poder de provocar su ira. Dice la Sagrada Escritura que fue el quien llevó nuestro pecado al madero, como dice 1 Pedro 2:24. En 2 Corintios 5:21 nos dice la Sagrada Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todavía más explícito, Cristo al expiar nuestros pecados, cargó con él, lo quitó del corazón de la transgresión, quien queda entonces justificado de toda injusticia, limpio de toda contaminación, gloria a Cristo, aleluya, y santificado para pertenecer al pueblo de Dios. Estamos muertos al pecado, como dice Romanos 6, con el objetivo de vivir para Cristo. Segundo, hizo la obra de propiciación. Propiciar significa apaciguar la justa ira de un Dios santo mediante el ofrecimiento de un sacrificio expiatorio. Con este sacrificio, Jesucristo apaciguó la ira de Dios contra nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Romanos 3:25. Tercero, hizo la obra vicaria. Vicaria significa sustituto. Cristo fue quien nos sustituyó a nosotros en la cruz. Nosotros no podíamos porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Cristo, por ser el Hijo de Dios, podía ofrecer un sacrificio de valor infinito y eterno, como dice 2 Corintios 5:21. Aleluya. Y 1 Pedro 2:24. El pecado de Adán trajo la condenación para todos los hombres, mientras que la muerte vicaria de Cristo hizo posible para todos los hombres la justificación de vida. Cuarto, la redención. El vocablo redimir, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, significa comprar algo de nuevo, mediante el pago de un precio. Cristo, por medio de su sacrificio, pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, libertándonos a sí mismos de la potestad de Satanás, pagando el precio por nosotros en la cruz del Calvario en su obra expiatoria. Aleluya. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En Apocalipsis
5:9 dice, y cantaba un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gloria a Dios. Quinto, Cristo hizo la reconciliación, dándonos ese ministerio maravilloso. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, amado hermano. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, como está en 2 Corintios 5, del 18 y 19. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, como dice en Romanos 5:10. Hombre que en otro tiempo éramos extraños y enemigos de ánimo y de mente por las malas obras, ahora al Señor los ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, como está en Colosenses capítulo 1 del 21 al 22. Nosotros éramos gentiles que no conocían de Dios y estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, por su misericordia y su amor, nos reconcilió por medio de la muerte de su Hijo. Reconcilió a los dos pueblos en uno, Israel y los gentiles. Claro, todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Antes éramos gentiles, ahora somos la iglesia. Gloria a Cristo. Aquella iglesia que fue pagada con precio de sangre. También Cristo en la cruz anuló el acta de decreto que había contra nosotros y que no era contraria. Dice, la quitó de medio y la clavó en la cruz. ¿Cuál era esa acta? Se lo dejó de tarea. Aleluya. Dice, y despojando a los principados y potestados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Todo esto Cristo lo hizo por nosotros. Todo esto Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amado hermano. Ahora vamos a ver en la segunda doctrina, que es su resurrección, su importancia de su resurrección. Dice, fue su resurrección la que demostró que Él era el Hijo de Dios, como dice en Romanos 1, 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Su resurrección prueba que su muerte fue de valor suficiente para Dios cubrir todos nuestros pecados, porque su sacrificio fue el sacrificio del Hijo de Dios. Amén. Su resurrección fue el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. ¿Sabían ustedes eso? Que la resurrección de Cristo fue el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. Si podemos leer en el libro de los Hechos, capítulos 17 y 18, dice, cuando el apóstol Pablo se encontraba en Atenas, miren, dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los etíocos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, con D pequeña, porque les predica el evangelio de Jesús, y miren, y de la resurrección. Miren lo que le estaba predicando Pablo, el evangelio de Jesús y de su resurrección. Gloria a Cristo Jesús. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, hubiera pasado como uno más de estos filósofos que contendía con el apóstol Pablo, que sus cuerpos ya en polvo yacen en sus tumbas hoy en día, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. El Señor resucitó, aleluya, y por esta razón que el cristianismo sigue vigente en el día de hoy. Es por tal razón que nos reunimos como cuerpo de Cristo en los templos. Es por tal razón que predicamos el evangelio de salvación para que los cautivos sean liberados, para que los enfermos sean sanados, para que obtengan salvación y vida eterna a través de la muerte y la resurrección de Cristo por medio de la fe en su sangre, que representa el nuevo pacto para la redención de nuestro pecado. Aleluya, gloria a Dios. También, amado hermano, su resurrección demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo a nuestro favor.
También su resurrección de Jesucristo testifica el poder de Dios sobre la muerte, comprobando que Él tiene poder de levantarnos de los muertos. En Jesucristo este poder es eminente a su naturaleza como Hijo de Dios. Su resurrección garantiza que aquellos que crean en Cristo no permanecerán muertos, sino que serán resucitados a una vida nueva y eterna en el cielo por toda la eternidad. Aleluya. Y con esto termino, amado hermano. Con esto termino. Gloria a Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, mi Dios. Y con esto termino. Que esta pequeña enseñanza que hemos traído en el día de hoy, espero que haya sido de su agrado para la edificación del cuerpo de Cristo. Le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, por sus vidas, mis amados, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Dios le bendiga grandemente. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Solamente nuestra fe tiene que estar puesta en la obra que hizo Cristo en la cruz de Calvario, en su muerte y en su resurrección, en esa sangre poderosa que nos lava, que nos santifica, la cual representa el nuevo pacto que Dios dio con el hombre. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, mis amados hermanos, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Dice la palabra, y el que en Él crea y fuera bautizado será salvo, si no será condenado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Siga echándole ganas, siga hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Shalom.